Buenas tardes, maestro, compañeros. Bueno, hoy toca exponer sobre todos los temas que abordamos en biología, ¿no? Y empezamos por el primero, que fue el de biología y su relación con diferentes ciencias, ¿no? Bueno, la biología se relaciona con otras ciencias como la geografía, como es la geografía, la física, las matemáticas e incluso la informática, ¿no? Y la biología se relaciona con estas ciencias para dar a explicar, ¿no? Como por así decirlo. Bueno, en general se relaciona con otras ciencias para dar para que comprendas su objeto de estudio, ¿no? De la biología, que en este caso es la vida, ¿no? Por eso se relaciona con la física y así, ¿no? Sí, acabando con los, la relación de la biología con otras ciencias, pues sigue lo que vimos, que fue los niveles de organización de la materia. De hecho, aquí les voy a poner un cuadrito de cómo lo dividimos. Y es el nivel químico, donde es lo subatómico, donde está lo átomo, las moléculas y las macromoléculas, ¿no? Y nos bajamos con el nivel biológico, que este está con los organelos, las células, los tejidos, los sistemas y el organismo, ¿no? Y por último, el nivel ecológico, que es la población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera. No, bueno, seguido de eso que explicamos en otros videos de los niveles de organización de la materia, seguimos con, si no mal recuerdo, bueno, lo sé, fueron las características de la ciencia. En primero, ¿qué es una ciencia? Una ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, de los que se deducen principios y leyes generales, ¿no? Y las características de la ciencia pues son ordenadas, ¿no? Como por así decirlo, la ciencia es fáctica, ¿no? Que describe los hechos, o sea, describe los hechos tal y como son, ¿no? Después, si no mal recuerdo, trascienden los hechos, ¿no? Descarta hechos y produce nuevos hechos y los explica, ¿no? La ciencia, sí, claro. No sigue un procedimiento para llegar, ¿no? Lo que quiere decir es que llegamos al conocimiento de algo. Como les dije, no llega un procedimiento, ¿no? Para llegar a algo. Además describe los hechos tal y como son. También es clara y precisa. Es empírica, que esto quiere decir que la comprobación de las hipótesis explica las experiencias, ¿no? Por así decirlo. Bien, se me olvidó decirles que, como les dije, es empírica y también es sistemática. El conocimiento científico es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. También general. ¿Qué quiero decir con general? Como en general, ¿no? Así, creo. Bueno, en general, el científico intenta exponer los universales que se esconden en el seno de tus propios singulares. Sí, también como dije, también tiene que ser explicativa. Los científicos procuran responder por qué ocurren los hechos y por qué y cómo ocurren y por qué son así, ¿no? También es abierta. No reconocen barreras que limiten el conocimiento. Y útil también, obviamente, es útil la ciencia. Porque la ciencia busca la verdad y la utilidad es una... como por así decirlo... Bueno, no reconoce barreras.
Seguido de estos temas que abarcamos en el... Bueno, sí. Después de ese que hicimos de las características de la ciencia, hicimos sobre las características del método científico aplicado en la biología. Bueno, en primer lugar, el método científico, pues ya se lo saben, ¿no? Los pasos, las características, los pasos, pues el primero sabemos que es la observación, el segundo es las preguntas, el tercero es tu hipótesis, el cuarto tu experimentación y el quinto, pues ya, tus conclusiones, ¿no? Bueno, aplicado en la biología, pues muchas veces sí se aplica, ¿no? El método científico. Y ahora vamos ya... Bueno, vamos a explicar ahora otros temas que abordamos en esta unidad de biología, ¿no? Y el primero son las características de los seres vivos. Bueno, los seres vivos tienen o están compuestos por células, lo que quiere decir que, bueno, según la teoría celular, que es uno de los principios o conceptos básicos en la biología, dice que todos los seres vivos estamos compuestos de unidades básicas llamadas células y de sustancias fabricadas por estas, ¿no? El otro, los seres vivos son sistemas abiertos, quiere decir que se considera que son abiertos los seres vivos porque intercambian materia y energía con el medio, ¿no? O sea, con la tierrita y todo eso. El otro, los seres vivos crecen y se desarrollan, lo que quiere decir que todos los seres vivos aumentan de tamaño en sus vidas. A este fenómeno se le llama como crecimiento. O sea, un día estás así y al otro ya estás así. O sea, eso es el crecimiento, ¿no? Otra de las características de los seres vivos, pues, es que se reproducen. Y hay dos tipos de reproducción, que es la sexual y la asexual. Los seres vivos, también hay otro, bueno, sí. Otra característica es que se adaptan, ¿no? Mejoran su capacidad con el ambiente para adaptarse al ambiente, ¿no? Como por último, los seres vivos evolucionan. Lo que quiero decir es que la evolución es el cambio por el que todo ser vivo pasa. Y en los seres vivos, pues heredamos a veces cosas a otras generaciones, ¿no? Por así decirlo. Existen también diferencias entre las moléculas de unos y otros organismos, así como en la forma para procesarlos o procesar sus nutrientes, ¿no? Como por así decirlo, y obtener energía. Incluso diferencias entre las moléculas de los individuos de la misma especie. Tal es el caso de los ácidos nucleicos. Sí, se me dio a entender. Porque los ácidos nucleicos es el ADN y ARN, biomoléculas que contienen la información genética. Es lo que les digo aquí. Bueno, es lo que les digo, ¿no? De que heredan, ¿no? Cosas a las otras generaciones, los seres vivos, ¿no? Cuando mueren y se reproducen, y por así decirlo, ¿no? Son organismos unicelulares o pluricelulares, complejos como el ser humano, pero sin embargo existen características comunes entre todos los seres vivos, ¿no? Claro. Bueno, este tema son las propiedades del agua y la relación, los procesos de los seres vivos. Como es extenso, lo principal es que la molécula inorgánica de mayor importancia en los seres vivos es el agua. Esta molécula es la más importante para los seres vivos y es indispensable para la vida. 3/4 partes del planeta cubren o están cubiertas por agua. Y en nuestro cuerpo representa el 63% de nuestro peso, o sea que que cada individuo tiene 2/4 o 2/3 partes de agua
en su cuerpecito. Y bueno, la otra que sería las propiedades del agua han sido o son muy importantes para el desarrollo de la vida, ya que así por eso ha podido desarrollarse la vida en el planeta. Y bueno, esta molécula del agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso H2, H, hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, las características del agua es que tiene polaridad. Los puentes de hidrógeno, eso pues según yo lo voy a explicar más adelante. Y la disolución del agua, ¿no? También el agua tiene unas funciones que pues serían como funciona como transportes de sustancias y también reaccionan en reacciones bioquímicas, ahora sí, por así decirlo, ¿no? Y también funciona como un disolvente del agua. Bueno, el agua cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta. Se concentra en su mayoría en los océanos, en los ríos, en los lagos. Y una gran parte del agua dulce, escuchen, una gran parte del agua dulce está en la humedad de la biodiversidad. Aquí ya como que ya va relacionándose con los seres vivos, ¿no? Siendo indispensable para la realización de los procesos vitales de los seres vivos, ¿no? Y bueno, ahora ya pasamos a las propiedades del agua, que son dos, que son las físicas y las químicas. Las propiedades del agua físicas, su estado físico, pues eso se puede hacer sólido, líquido, gaseoso. Tiene también un punto de ebullición que es 100 grados. También tiene un punto de congelación que es 0 grados. Es incolora, o sea que no tiene color. Inodora, también es inodora y es insípida. Y bueno, ahora pasamos a las químicas. Que las químicas con el agua, sí. Las propiedades químicas del agua, pues es que reaccionan con los óxidos y los ácidos. No sé si ahí saben un poquito de química. Reacciona con los óxidos y con los óxidos básicos también, y reacciona con los metales. También reacciona con los no metales y se une en las sales formando hidratos, sí. Es soluble y disolvente. Y bueno, pues ahora pues ya lo voy a explicar un poco más, pero a ver, me acerco y hablo directo a la cámara. Las propiedades físicas del agua se atribuyen a los enlaces del hidrógeno, llamados puentes de hidrógeno, los cuales se presentan en mayor cantidad en el agua sólida, ¿no? O sea, en el agua congeladita. La capacidad que tienen las sustancias para intercalar sus moléculas con las de otro compuesto se denomina como solubilidad. Es decir, que se pueden combinar con otras sustancias. Esta característica le permite facilitar las reacciones bioquímicas y necesarias para la vida. De modo que por ser tan importante, es también muy abundante en los organismos vivos. El agua también representa el 75% de su peso en promedio de los seres vivos. Tal es el caso del ser humano también, ¿no? Sin embargo, existen organismos en los que el agua representa hasta el 95%. Por ejemplo, las medusas, que pues esas saben que están en el agüita y todo eso. Como les dije, pues también en general el agua se relaciona directamente con el funcionamiento de las células y los organismos, porque es el vehículo por medio del cual los nutrientes y sustancias esenciales para la vida sustancias esenciales para la vida ingresan ahora sí a las células. También gracias a ellas los organismos excretan, si es la palabra correcta,
sus productos, desechos, sus productos de desecho, y porque facilita también las reacciones bioquímicas para el adecuado metabolismo. Y el metabolismo, como sabemos, es el proceso en el que las células de los organismos vivos sintetizan sustancias complejas. Y también es importante saber que el agua no solo es indispensable para los procesos metabólicos en los seres vivos, ¿no? También se encuentran algunos minerales importantes como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el fósforo y algunos otros más, ¿no? Estos compuestos, estos elementos están disueltos en el agua en pequeñísimas cantidades, en el orden mil equivalentes. Se preguntarán qué es eso. Pues es la medida de normalidad, ¿no? Unidad de medida de masa que se requiere para que pueda reaccionar. Y usualmente se encuentran formando compuestos simples o en forma libre. Para el ser humano se ha considerado que el agua probablemente es el compuesto químico más importante para las funciones y actividades que realiza, y también el más versátil, ya que como reactivo químico puede funcionar como ácido, como alcalí, ligando agente oxidante o agente reductor. El agente oxidante es el elemento que recibe electrones en una reacción química. Y sí, pues como les decía, para el ser humano, para los seres vivos es muy importante esta molécula que es el agua, ¿no? Y así como les dije, lo explico de nuevo, el agente oxidante o agente que es un agente o elemento que recibe electrones en una reacción química. El agente reductor es un agente o elemento que dona electrones a una reacción química, o sea que se los da, ¿no? Y también el alcalí, ¿no? Que es una sustancia que presenta propiedades alcalinas, sinónimo de base, contrario a ácido. Y bueno, ahora pasamos a otro tema, el cual es la estructura y función de las biomoléculas orgánicas. Ahora pasamos con los carbohidratos, ¿no? Que los carbohidratos, estos funcionan como aportadores de energía para nuestro día a día, ¿no? Por así decirlo, y forman parte de tejidos importantes. Carbohidratos pueden ser dos. Pueden ser simples y complejos. Los simples son los monosacáridos, por así, glucosa, fructosa, galactosa y ribosa, sí. Los disacáridos, que es la lactosa, la maltosa y la secarosa. Se presentan en la verdura, en la leche y en las frutas. Los complejos, estos son oligosacáridos, que son las dextrinas de almidón. Los polisacáridos, que es el almidón, la glucosa, la celulosa y la quitina. También se encuentran en el pan, en el cereal, los dulces, las legumbres o las verduras con un alto contenido de almidón, como la papa. Lo importante para la nutrición humana es mantener una ingesta balanceada de todo. Bueno, ahora pasamos con los lípidos. Los lípidos son también conocidos como grasas, aceites y ceras. Son ácidos orgánicos porque estructuralmente se forman de cadenas de carbono unidos a hidrógeno y con un extremo que contienen un grupo carboxilo. Carboxilo, si es que lo dije bien, que sería un guión COOH. Bueno, las formas más simples de los lípidos son los ácidos grasos, los cuales
se definen como cadenas hidrocarbonadas que pueden contener enlaces simples y es cuando se llaman saturadas o con enlaces dobles en el caso de los insaturados. Bueno, los lípidos pueden ser de diferentes entre los que se encuentran. Tenemos los fosfolípidos que son o que están localizados en membranas celulares. Los aglicéridos, que estos están entre los que se encuentran, están en los que se encuentran los triglicéridos de reserva en animales. También tenemos los carotenoides, que son los precursores de la vitamina A, y los esteroides, que este grupo pertenece al colesterol y las sales bilares y las sales bilares. Y les voy a poner aquí una tablita de cómo es que funcionan, los lípidos, una tablita de los lípidos, ¿no? Y ahora pasamos a las proteínas. Bueno, y ahora pasamos, como les dije, a las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas, permítanme tantito, son las biomoléculas fundamentales de la vida. El organismo de un ser vivo las necesita para sobrevivir, para que funcionen sus órganos, sus tejidos y sus glándulas, y son necesarias para preparar o reparar son necesarias para reparar y producir las células. Bueno, y ahora pasamos a pues la estructura básica de una proteína, pues es una cadena de aminoácidos. Las proteínas tienen una función estructural en las membranas celulares, pues constituyen canales y receptores gracias a los cuales las funciones de capacitación de sustancias, respuesta a estímulos externos. Cada uno de los organismos vivientes es diferente entre sí debido a la diversidad de su material genético, en el que se especifica una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos se sintetizan por los ribosomas en el interior de cada célula para formar las macromoléculas. Un aminoácido es una moléculas constitutivas que se unen entre sí para formar péptidos. Nos quedamos en los ribosomas en el interior de cada célula para formar macromoléculas que son las proteínas. Eso es lo que quería dar a explicar. Hasta parece que estoy leyendo, pero no. Mi mente sabe. Cuando las moléculas de los aminoácidos están constituidas por menos de 30, se les denomina péptidos, que es lo que les estoy diciendo. Cuando es mayor, se les denomina proteínas. Los aminoácidos se encuentran en algunas fuentes de animales como carne, como la leche, el huevo, el pescado. Además se encuentran en cereales y legumbres. Tome nota, chavos. Y ahora pasamos a otro tema, el cual son los ácidos nucleicos, el ADN y ARN. En todos los seres vivos existe una marca imborrable que nos distingue uno de otro, o sea, un negro, un blanco, XY. Esta marca es nuestro material genético, el cual existe en dos tipos de ácido. Dos tipos: el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, perdón si lo dije mal, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Bueno, los ácidos nucleicos están formados por moléculas llamadas nucleótidos, los cuales constan de 3 componentes esenciales: el ácido fosfórico, un azúcar que puede ser ribosa o
ribosa y una base nitrógena. Las bases nitrogenadas se clasifican en dos grupos, las purinas y las primidinas. Les voy a poner una tablita de cómo es que están los ácidos nucleicos, ¿no? Bueno, la estructura molecular del ADN se presenta en forma de una doble hélice, semejante a una escalera de caracol. Dicha forma está determinada principalmente por la desoxibosa. Como les iba diciendo, perdón si no digo la palabra bien, pero últimamente me he estado complicando diciendo las palabras. Por el contrario, dicho esto, ahora por el contrario, el ARN es una secuencia de nucleótidos organizado en una sola cadena, en el que la base nitrogenada uracilo sustituye a la timina. El ARN contiene el código genético, por lo cual es considerado el centro de almacenamiento o biblioteca celular, que contiene toda la información requerida para construir las células y los tejidos de un organismo. Entre las funciones más importantes del ADN se encuentra almacén de la información genética, replicación y herencia del material genético. Sí, ya me acordé, perdón. Y expresión del mensaje genético para sintetizar las proteínas. Las capacidades de transmitir las siguientes generaciones, las características distintivas de cada especie, como de cada individuo. Es decir, que pues ya en la siguiente generación ya va a tener esto gracias al ADN, ¿no? Algo que tuvo alguien gracias al ADN. Pero una cosa que se me olvidó decirles, la replicación es el proceso de duplicación del material genético. O sea, ADN, igual. El ARN es el ácido ribonucleico, el cual se sintetiza por medios de un proceso conocido como transcripción. Se conlleva varios pasos en los cuales la información contenida en el ADN se traduce a las instrucciones para construir proteínas. Este proceso es diferente para cada tipo de ARN. Y pues hay diferentes tipos de ARN. Los principales son el ARN mensajero, que pues así como abreviado, por así decirlo, es ARN y una M minúscula, ¿no? Estos están formados por ribonucléotidos que forman una estructura lineal. Su principal función es contener las instrucciones dictadas en el ADN, ARN de transferencia, que pues también abreviado así por así decirlo es ARN en mayúscula y la T de transferencia en minúscula, ¿no? Esta interpreta la información contenida en el RNAM y transfiere a los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Ahora el ARN ribosomal, que también su forma abreviada es ARN, una R ahora en minúscula, y esta forma parte de la estructura de los ribosomas junto con algunas proteínas. Es el sitio en el que se juntan los aminoácidos para producir proteínas. Se sintetizan a nivel de nucleolo. El proceso de síntesis de proteínas a nivel celular se le denomina traducción, la cual, como ya hemos comentado, se realiza en los ribosomas, los cuales se encuentran fijados en el retículo endoplásmico, rugoso, libres en citoplasma y también en las mitocondrias. Este proceso, mediante el cual las células producen diversas proteínas a través de la unión de aminoácidos,
implica diversos pasos, ¿no? Diversos pasos moleculares y enzimáticos. El tipo o secuencia de aminoácidos que forman una proteína está determinada por el mensaje dictado al principio por el DNA y específicamente durante el proceso de la traducción por el ARNM, que es el ARN mensajero. Pasamos con el código genético. Los enzimas que participan en el proceso saben a qué aminoácidos corresponde. La secuencia de nucleótidos del ARNM mensajero. Esto es posible gracias a un sistema de triples de nucleótidos que permite hacer la referencia a aminoácidos específicos conocidos como código genético. No, y ahora ya para terminar estos temas de que abordamos o que estamos abordando en la materia de biología, pues el código genético, como ya dije, y además George Gamow postuló que un código de condones de 3 bases debía ser empleado por las células para codificar la secuencia de aminoácidos, explicando que son 4 bases nitrógenas distintas, al menos 20 combinaciones son posibles para así tener 64 combinaciones posibles, ¿no? El condón, conjunto de 3 nucleótidos que contienen la información necesaria para sintetizar un aminoácido. Más tarde, en 1961, Marshall Nirenberg y Heinrich Meitel descubrieron la primera correspondencia con condón aminoácido, la cual se refiere a un aminoácido llamado fenilalanina. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés viendo esto, a la hora que estén viendo esto, gracias, hasta pronto. Y si algo que no expliqué, pues no lo expliqué bien, pues por eso también ustedes o alguien hizo su investigación, si es que alguien más ve esto y si no lo expliqué bien, perdón, profe.